Señor, está a punto de perder 50 millones de dólares. El empresario millonario se congeló cuando escuchó eso de la mujer de la limpieza. No tenía idea de que estaba ignorando a la única persona que podía salvarlo de la trampa más grande de su vida. La pluma chapada en oro de Alexander Romano se congeló a medio firmar sobre el contrato de inversión. La voz había venido de detrás de él, suave, vacilante, pero con un peso inesperado que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Se giró lentamente en su silla de cuero, sus ojos gris acero escaneando la oficina prístina hasta que se posaron en el carrito de limpieza junto a la puerta. La mujer que sostenía el trapeador era pequeña, ordinaria en su uniforme descolorido, su cabello oscuro recogido en una simple cola de caballo. María Santos había estado limpiando su oficina del piso 32 durante años, moviéndose por su espacio como una sombra. En todo ese tiempo, nunca le había dirigido una palabra más allá del ocasional disculpe cuando necesitaba quitar el polvo alrededor de su escritorio. ¿Qué acaba de decir? La voz de Alexander era peligrosamente tranquila. Los nudillos de María estaban blancos mientras agarraba el mango del trapeador. La inversión en Tech Global, señor. ¿Hay algo que necesita saber sobre Tech Global? La expresión de Alexander cambió de confusión a diversión fría. Se reclinó en su silla, el cuero crujiendo mientras estudiaba a esta mujer que se atrevía a interrumpir sus negocios. ¿Se refiere a la adquisición tecnológica más prometedora de la década? ¿La empresa que está a punto de revolucionar la computación en la nube? Señor, sé que suena imposible, pero no suena imposible, la cortó Alexander, su voz ganando volumen. Suena demente. Usted limpia pisos para ganarse la vida. ¿Qué podría saber sobre una empresa tecnológica multimillonaria? El ascensor sonó detrás de ellos, y 3 de los ejecutivos senior de Alexander salieron, su conversación muriendo cuando notaron la extraña escena que se desarrollaba en la oficina. Marcus Webb, el director financiero, levantó una ceja al ver a la mujer de la limpieza congelada frente a su jefe. ¿Algún problema aquí, Alex?, preguntó Marcus, aflojando su corbata de seda. Alexander gesticuló despectivamente hacia María. Nuestro personal de mantenimiento ha decidido convertirse en asesores financieros. Aparentemente, María aquí piensa que no debería proceder con la adquisición de Tech Global. Los ejecutivos estallaron en carcajadas. Sarah Chen, la jefa de adquisiciones, se dobló de la risa. ¡Oh, Dios mío, qué precioso! ¿Tal vez leyó algo en un tabloide mientras limpiaba el vestíbulo? O tal vez, sugirió David Park, limpiándose las lágrimas de los ojos. Nos escuchó hablar y se confundió sobre qué extremo del trapeador va en el cubo. El rostro de María ardía, pero algo parpadeó en sus ojos oscuros. No vergüenza, sino frustración. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero Alexander levantó la mano. «Déjeme explicarle algo, María», dijo, poniéndose de pie con toda su altura. Con 6 pies y 3 pulgadas en su traje hecho a medida, se cernía sobre ella. «Tengo 3 MBA de Harvard, 2 décadas de experiencia en inversiones de alto riesgo y un equipo de analistas que pasaron 6 meses investigando Tech Global. ¿Usted tiene, qué? ¿Un diploma de secundaria, tal vez?» Señor, si me dejara explicar, ¿explica? La risa de Alexander fue aguda y cruel. ¿Quiere explicarme instrumentos financieros avanzados? ¿Valoración corporativa? ¿Dinámica del mercado? Caminó alrededor de su escritorio, parándose lo suficientemente cerca como para que María tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Dígame, ¿por qué no me explica primero cómo funciona el limpiador de inodoros? Domine eso, luego hablaremos sobre inversiones de 50 millones de dólares. Los ejecutivos rieron aún más fuerte. Sara sacó su teléfono, probablemente para enviar un mensaje a alguien sobre la ridícula escena que acababan de presenciar. Pero María no retrocedió. En cambio, dio un paso más cerca de Alexander, su voz bajando a poco más que un susurro.
Los informes trimestrales no coinciden con las presentaciones de las subsidiarias. La división europea muestra ingresos que no existen en los estados consolidados. Y Jennifer Walsh lo sabe. La sonrisa burlona de Alexander vaciló por solo un momento. Jennifer Walsh era la CEO de Tech Global, información que nunca había sido mencionada en ninguna de sus conversaciones de oficina. ¿Cómo sabía una mujer de la limpieza su nombre? Suerte de principiante, dijo, pero su voz había perdido algo de confianza. Las irregularidades comenzaron hace 18 meses, continuó María, sus palabras saliendo más rápido ahora, justo después de la fusión con Dataflow Systems. Los números han sido inflados artificialmente para atraer compradores como usted. Cuando la investigación concluya... ¿Investigación? El rostro de Alexander palideció. ¿Qué investigación? María abrió la boca para responder, pero David Park dio un paso adelante, su expresión fea con desdén. Alex, ¿por qué siquiera estás entreteniendo estas tonterías? Probablemente se lo está inventando todo para llamar la atención. Esta gente dirá cualquier cosa para sentirse importante. ¿Esta gente? La voz de María era tranquila, pero ahora había acero en ella. ¿Sabes a qué me refiero?, se burló David. Personal de servicio. Cuello azul. Ustedes siempre piensan que saben mejor que sus superiores. Es patético, realmente. Alexander miró entre su ejecutivo y su mujer de la limpieza, algo incómodo retorciéndose en su pecho, pero su orgullo era más fuerte que su incomodidad. David tiene razón, dijo finalmente. Esta conversación ha terminado. Vuelva al trabajo, María. Limpie algo. Es en lo que es buena. María lo miró fijamente por un largo momento, su expresión ilegible. Luego asintió lentamente y regresó a su carrito. ¿Y María? Alexander la llamó. Si escucho más de sus fantasías financieras, estará buscando un nuevo trabajo. ¿Estamos claros? Crystal clear, señor Romano, respondió suavemente. Mientras los ejecutivos entraban a la oficina de Alexander para su reunión, ninguno de ellos notó a María sacar un recorte de periódico doblado de su carrito y colocarlo cuidadosamente en la pequeña mesa fuera de la puerta de la oficina. El titular era apenas visible. Unidad de Crímenes Financieros lanza investigación sobre irregularidades del sector tecnológico. Dentro de la oficina, Alexander firmó el contrato de Tech Global con una floritura, pero su mano tembló ligeramente mientras escribía su nombre. Por primera vez en su carrera, la firma de un acuerdo de $50 millones se sentía menos como un triunfo y más como un signo de interrogación. Detrás de la puerta cerrada de la oficina, María Santos continuó limpiando, sus movimientos metódicos y practicados, pero sus ojos no eran los ojos de alguien que limpiaba pisos para ganarse la vida. Eran los ojos de alguien que había visto números que no cuadraban, patrones que revelaban secretos y verdades que la gente poderosa quería mantener enterradas. Lo que Alexander Romano no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que María Santos había pasado los últimos 3 años limpiando sus oficinas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba esperando el momento correcto. Esperando la oportunidad correcta, esperando a alguien lo suficientemente poderoso para hacer que la verdad importara. Mientras empujaba su carrito hacia el ascensor, María echó un vistazo más al contrato que yacía en el escritorio de Alexander. $50 millones, la misma cantidad que su antiguo empleador había robado de los fondos de pensiones antes de destruir la evidencia y su carrera junto con ella. Las puertas del ascensor se cerraron y María Santos desapareció en las profundidades del edificio, llevando con ella secretos que podrían salvar o destruir al hombre que acababa de humillarla. Pero en su reluciente oficina, rodeado de sus ejecutivos educados en Harvard, Alexander Romano no tenía idea de que la persona más peligrosa en su mundo no era un competidor o un colapso del mercado o un regulador gubernamental. Era la mujer que vaciaba su papelera cada noche. Pero antes de continuar con la historia, deja un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando. Me encantaría saberlo. A la mañana siguiente,
Alexander encontró una revista financiera en su escritorio que no había estado allí la noche anterior. Estaba doblada abierta en un artículo sobre fraude contable en el sector tecnológico, con varios párrafos resaltados en marcador amarillo. Miró alrededor de la oficina vacía, luego tiró la revista a la basura. Problema de seguridad, murmuró para sí mismo. Alguien estaba accediendo a su oficina después de horas. Al mediodía, la revista estaba de vuelta en su escritorio. Esta vez había una nota adhesiva adjunta. Página 47. Walsh mencionada en el párrafo 3. La mandíbula de Alexander se tensó. Salió furioso al área de recepción donde su asistente Linda estaba organizando archivos. ¿Quién ha estado en mi oficina?, exigió. Linda levantó la vista, sobresaltada. Solo el personal de limpieza, señor. Y eso fue después de que usted se fue anoche. Tráeme al jefe de servicios del edificio. Ahora. 20 minutos después, un hombre de aspecto nervioso, en uniforme de mantenimiento, estaba parado en la oficina de Alexander. Tom Bradley había estado manejando los equipos de limpieza durante 15 años y nunca había sido convocado al piso ejecutivo. Ha habido una brecha de seguridad, dijo Alexander sin preámbulos. Alguien ha estado dejando materiales en mi escritorio. Quiero saber quién. Señor, puedo revisar las imágenes de seguridad, pero la única persona con acceso a su oficina después de horas es María Santos. Ha estado limpiando el piso ejecutivo durante 10 años, sí, lo sé. Alexander tamborileó con los dedos sobre su escritorio. ¿Hay algo inusual sobre esta María? ¿Problemas de antecedentes? ¿Problemas con otros inquilinos? Tom se movió incómodo. Bueno, señor, ella es un poco diferente de nuestro otro personal. ¿Diferente cómo? Está sobrecalificada, supongo. La mayoría de nuestros limpiadores no hablan 3 idiomas ni piden leer los periódicos financieros. Y es la única que ha corregido mis matemáticas cuando estoy haciendo el horario. La cabeza de Alexander se levantó de golpe. ¿Corrigió sus matemáticas? Cálculos de presupuesto, señor. Costos de personal. Echó un vistazo a mi portapapeles un día y señaló que había calculado mal las horas extras. Tenía razón, también. Nos ahorró unos 3,000 en errores de nómina. Un nudo frío se formó en el estómago de Alexander, pero lo apartó. Quiero que la muevan a un piso diferente, esta noche. Señor, ella solicitó específicamente el nivel ejecutivo cuando fue contratada. Dijo que trabajaba mejor en ambientes tranquilos. No me importa lo que solicitó, muévanla. Pero cuando el ascensor se abrió esa noche, María salió con su carrito exactamente como lo había hecho durante años. Alexander la estaba esperando. Pensé que había sido claro sobre su reasignación, dijo. María no pareció sorprendida de verlo. El señor Bradley dijo que quería moverme. Le dije que prefería terminar lo que empecé aquí primero. Esto no es una solicitud. Ha terminado en este piso. Señor Romano, dijo María tranquilamente, en 3 días va a finalizar la compra de Tech Global. Le pido una vez más, por favor, reconsidere. El rostro de Alexander se puso rojo. Simplemente no aprende, ¿verdad? Le dije lo que pasaría si continuaba con esto. Sé lo que vi en esos documentos. ¿Qué documentos? La pregunta salió antes de que Alexander pudiera detenerla. María señaló hacia la papelera junto a su escritorio. Usted tira todo. Informes preliminares, resúmenes de diligencia debida, correspondencia con el equipo legal de Tech Global. Debería triturar materiales sensibles, no solo arrugarlos. Alexander la miró fijamente, una terrible comprensión amaneciendo. Ha estado revisando mi basura. He estado tratando de protegerlo. ¿De qué? María caminó hacia su escritorio y sacó un pedazo de papel de su carrito. Era uno de sus documentos arrugados, cuidadosamente alisado. Este correo electrónico de la firma de contabilidad de Tech Global. Mire la fecha en que fue enviado versus cuando lo recibió. A pesar de sí mismo, Alexander se inclinó. El correo electrónico estaba fechado hace 3 semanas, pero solo había aparecido en su bandeja de entrada hace 2 días. Y alguien retrasó este mensaje. Mire la información de enrutamiento en la parte inferior. Se mantuvo en un servidor buffer antes de ser liberado a usted.
Alguien quería asegurarse de que no tuviera tiempo para hacer preguntas de seguimiento antes de la fecha límite de firma. Alexander agarró el papel, estudiándolo más de cerca. Los detalles técnicos eran correctos. Necesitaría que su equipo de TI verificara, pero los sellos de enrutamiento eran legítimos. ¿Cómo sabes sobre servidores de correo electrónico? María encontró sus ojos firmemente. Sé sobre muchas cosas, señor Romano. Antes de que Alexander pudiera responder, el ascensor sonó y Marcus Webb salió todavía en su traje a pesar de la hora tardía. Alex, esperaba encontrarte. He estado revisando los archivos de Tech Global. Se detuvo en seco cuando vio a María de pie junto al escritorio de Alexander, sosteniendo lo que claramente era un documento de negocios. ¿Qué está pasando aquí? Nuestra mujer de la limpieza está trabajando como consultora de TI, dijo Alexander sarcásticamente, pero su voz carecía de su confianza habitual. Marcus miró entre ellos, su expresión desconcertada. María, ¿verdad? Has estado aquí mucho tiempo. Sí, señor. Marcus estudió su rostro. Sabes, hay algo familiar en ti. ¿Nos hemos conocido en otro lugar? ¿Antes de que trabajaras aquí? La compostura de María vaciló por solo un momento, tan brevemente que Alexander casi lo perdió, pero Marcus también lo captó. ¿Dónde trabajaste antes de esto? Presionó Marcus. Varios lugares, señor. Eso no es realmente una respuesta. La voz de Marcus había tomado el filo agudo que usaba en las negociaciones. Alexander, ¿no te parece extraño que parezcas saber tanto sobre nuestro negocio? Alexander miró a María con nuevos ojos. Estaba parada perfectamente quieta, pero había tensión en sus hombros que no había estado allí antes. Sus manos estaban entrelazadas detrás de su espalda, una postura que ahora se dio cuenta de que era más profesional que sumisa. María, dijo lentamente. ¿Cuál es su apellido? Santos, señor. María Santos. Su nombre completo. Una pausa. María Elena Santos. Marcus sacó su teléfono y comenzó a escribir. Después de un momento, sus cejas se dispararon. Jesucristo, Alex, mira esto. Alexander miró la pantalla del teléfono. Mostraba un perfil de LinkedIn para una M.E. Santos, analista financiera senior en Walsh & Associates. La foto era profesional, mostrando a una mujer en traje de negocios, pero el rostro era inconfundible. Era María. Este perfil muestra empleo en Walsh & Associates hasta hace 3 años, dijo Marcus, su voz elevándose con emoción. Alex, Walsh & Associates es la firma de contabilidad principal de Tech Global. El mundo de Alexander se inclinó. Miró a María, quien los observaba a ambos con una expresión que ya no era sumisa o apologética. Era resignada. «Trabajaste para Jennifer Walsh», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Lo hice». «¿Cómo qué?» María enderezó los hombros. «Gerente senior de auditoría. Me especialicé en análisis de fusiones y adquisiciones». Las palabras golpearon a Alexander como un golpe físico. Una gerente senior de auditoría. Habría visto cada documento, cada registro financiero, cada irregularidad. No solo sabría sobre los problemas de Tech Global, habría sido quien los descubriera. «¿Por qué no me lo dijiste?», exigió. «Traté de decírtelo varias veces, pero tú, no, quiero decir, ¿por qué no me dijiste quién eras?». La risa de María fue amarga. ¿Habría importado? Cuando traté de hablar como María Santos, mujer de la limpieza, me llamaste ignorante. Si me hubiera presentado como María Santos, ex analista senior, habrías preguntado por qué una ex analista estaba limpiando oficinas. De cualquier manera, no habrías escuchado. Marcus todavía estaba mirando su teléfono. «Alex, hay más. Mira este artículo de hace 3 años. Denunciante alega fraude masivo en importante firma de contabilidad. Menciona a una M. Santos que fue despedida después de reportar irregularidades a los reguladores federales». Alexander sintió el suelo moverse bajo sus pies. «Fuiste la denunciante. Traté de hacer lo correcto. Destruyó mi carrera. Pero estás aquí. Me estás advirtiendo sobre Tech Global. ¿Por qué me ayudarías después de lo que te pasó?».
María estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Porque te he observado durante 3 años, señor Romano. He visto cómo tratas a personas como yo, cómo descartas a cualquiera que consideres inferior a ti, pero también te he visto con tu hija cuando visita. Te he visto tomar llamadas del hospital infantil que financias. Te he visto dejar donaciones anónimas en los escritorios de empleados que pasan por momentos difíciles. La garganta de Alexander se tensó. No tenía idea de que alguien hubiera notado esas cosas. No eres un mal hombre, continuó María. Eres arrogante, y tu arrogancia está a punto de costarte $50 millones que podrían haber ido a ese hospital infantil en su lugar. La oficina quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Alexander miró a esta mujer que había limpiado sus pisos, que había tratado de salvarlo de su propio orgullo, que sabía más sobre su negocio que la mitad de sus ejecutivos. Marcus se aclaró la garganta. Alex, necesitamos verificar todo lo que está diciendo. Si tiene razón sobre Tech Global, tiene razón, dijo Alexander en voz baja. Todas las piezas estaban encajando ahora. Los correos electrónicos retrasados, las discrepancias que había notado pero descartado. La energía nerviosa del equipo legal de Tech Global durante sus reuniones. Ha tenido razón todo el tiempo. Alexander sacó su teléfono y llamó a su abogado. David, necesito que retrases la firma de Tech Global. Sí, sé que está programada para mañana. Dije que la retrases. Mientras hablaba, Alexander observó a María comenzar a empacar sus suministros de limpieza. Se movía con la misma precisión metódica de siempre, pero ahora entendía que cada movimiento era calculado, con propósito. Nunca había sido solo una mujer de la limpieza. Cuando colgó, María se dirigía hacia el ascensor. ¿A dónde vas?, la llamó. Se dio la vuelta y por primera vez desde que la conocía, María Santos sonrió. «A casa, señor Romano. Mi trabajo aquí está hecho. Espera, María, necesito saber, ¿hay más? ¿Más evidencia sobre Tech Global?» Las puertas del ascensor se abrieron y María entró. Mientras comenzaban a cerrarse, gritó: «Revise las noticias mañana por la mañana, señor Romano. Y recuerde, a veces las voces más importantes son las que la gente elige no escuchar». Las puertas se cerraron, dejando a Alexander y Marcus solos en la reluciente oficina. Alexander caminó hacia su escritorio y se sentó pesadamente, sus manos temblando mientras el peso completo de lo que casi había sucedido comenzaba a hundirse. «Marcus», dijo en voz baja, «¿qué he hecho?». Afuera del edificio, María Santos caminó hacia la parada de autobús. Su uniforme cambiado por un vestido simple y una chaqueta que había guardado en su casillero. En su bolso había un teléfono que no había usado en 3 años y una tarjeta de presentación que decía Oficina Federal de Investigación, División de Crímenes Financieros. Había hecho la llamada hace 6 meses, cuando descubrió por primera vez que sus antiguos colegas en Walsh & Associates todavía estaban manipulando números para empresas como Tech Global. La investigación había estado avanzando lentamente, pero mañana por la mañana todo se aceleraría. Mañana por la mañana, Alexander Romano despertaría para ver el rostro de Jennifer Walsh en cada canal de noticias financieras. Y finalmente, después de 3 años de espera, María Elena Santos tendría su justicia. Pero primero, tenía que hacer una llamada más. Alexander Romano no había dormido. A las 5:47 a.m., estaba sentado en su oficina en casa, rodeado de tazas de café vacías y documentos financieros, tratando desesperadamente de encontrar agujeros en las advertencias. Cada número que volvía a verificar, cada correo electrónico que releía, cada documento que analizaba, solo confirmaba lo que ella había tratado de decirle. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Miró la pantalla y sintió que su sangre se convertía en hielo. Última hora. FBI allana la sede de Tech Global en investigación masiva de fraude. Con dedos temblorosos abrió el artículo. El primer párrafo hizo que su estómago se revolviera.
Agentes federales allanaron las oficinas de Tech Global Industries temprano esta mañana, ejecutando órdenes de registro relacionadas con una investigación en curso sobre fraude contable, evasión fiscal y engaño a inversores. Fuentes cercanas a la investigación estiman la actividad fraudulenta total en más de $200 millones. La visión de Alexander se nubló. 200 millones. Su inversión de 50 millones habría sido solo la última víctima en un esquema que había estado funcionando durante años. Se desplazó hacia abajo para ver una foto que hizo que su corazón se detuviera. Jennifer Walsh, la CEO de Tech Global, estaba siendo llevada esposada. Pero fue el siguiente párrafo el que lo destruyó por completo. La investigación fue iniciada hace 3 años por un ex empleado de Walsh & Associates que reportó irregularidades a las autoridades federales. El denunciante, cuya identidad fue protegida durante toda la investigación, proporcionó evidencia crucial que llevó a los arrestos de hoy. Hace 3 años, María había estado tratando de exponer este fraude durante 3 años, y cuando finalmente lo logró, le había costado todo: su carrera, su reputación, su vida tal como la conocía. Y ayer, él la había llamado ignorante. Las manos de Alexander temblaban mientras llamaba a su conductor. Tenía que llegar a la oficina. Tenía que encontrar a María. El piso 32 era un caos cuando llegó. Marcus, Sarah y David estaban apiñados alrededor de un televisor, viendo las noticias financieras con expresiones de puro horror. Alex, Marcus se giró cuando escuchó el ascensor. Gracias a Dios que retrasaste esa firma. Habríamos sido arruinados. ¿Dónde está María? La voz de Alexander era ronca. ¿María? ¿La mujer de la limpieza? Alex, acabamos de esquivar una bala de $50 millones. ¿Y te preocupa la conserje? Su nombre es María Elena Santos. Tiene una maestría en contabilidad forense de la Universidad de Columbia y acaba de salvar a esta empresa de la bancarrota. La voz de Alexander se hacía más fuerte con cada palabra. Así que preguntaré de nuevo. ¿Dónde está? David Park levantó la vista de su teléfono. Creo que has perdido la cabeza. ¿Una mujer de la limpieza con maestría? Vamos, Alex. Alexander agarró el teléfono de David y abrió el perfil de LinkedIn que Marcus había encontrado la noche anterior. Mira esto. Realmente míralo. La sonrisa burlona de David se desvaneció mientras leía. Sara se acercó, su expresión cambiando de diversión a shock. Esto dice que manejaba un equipo de 15 analistas, susurró Sara. Trabajó en auditorías para empresas Fortune 500. Se especializaba en detectar fraude financiero, añadió Alexander amargamente. Trató de exponer a Walsh & Associates hace 3 años y destruyeron su carrera por ello. Ha estado trabajando como nuestra mujer de la limpieza porque ninguna firma de contabilidad la contrataría después de que fuera puesta en lista negra. Marcus se sentó pesadamente. Jesús, Alex, ¿qué le hicimos? Nos reímos de ella. La llamamos estúpida. La tratamos como si fuera invisible. La voz de Alexander se quebró. Sabía exactamente lo que Tech Global estaba haciendo, porque lo había visto todo antes. Trató de salvarnos, y la humillamos por ello. En la televisión, un reportero estaba parado fuera de la sede de Tech Global. El denunciante en este caso ha estado cooperando con investigadores federales durante más de 2 años, proporcionando registros financieros detallados y testimonio que formaron la columna vertebral de esta investigación. Sin el coraje de este individuo, cientos de millones en fondos de inversores se habrían perdido. Alexander se alejó de la pantalla. Necesito encontrarla. Tomó el ascensor hasta la oficina de servicios del edificio. Tom Bradley levantó la vista nerviosamente cuando Alexander irrumpió por la puerta. «Necesito la dirección de María Santos», dijo Alexander sin preámbulos. «Señor, no puedo dar información personal de empleados. No es solo una empleada, es la persona que acaba de salvar a mi empresa de un fraude de $50 millones. Necesito encontrarla». Tom vaciló, luego sacó un archivo.
Vive a unos 40 minutos de aquí, pero señor llamó esta mañana y renunció. Dijo que no volvería. El corazón de Alexander se hundió. ¿Dijo por qué? Dijo que su verdadero trabajo aquí había terminado. La dirección llevó a Alexander a un modesto edificio de apartamentos en un barrio de clase trabajadora. Cuando su conductor se detuvo en la acera, Alexander se dio cuenta de que nunca se había preguntado dónde vivía María, cómo llegaba al trabajo o cómo era su vida fuera de limpiar su oficina. El apartamento estaba en el tercer piso. Alexander subió las escaleras, sus zapatos caros resonando en el estrecho pasillo. Cuando llegó al apartamento 3B, vaciló. ¿Qué podría decirle? Tocó. La puerta se abrió y María estaba allí en jeans y un suéter, luciendo más relajada de lo que jamás la había visto. Detrás de ella podía ver una pequeña pero ordenada sala de estar con estanterías cubriendo cada pared. Libros de texto financieros, volúmenes legales y manuales de programación de computadoras llenaban los estantes. Señor, Romano, dijo con calma. Me preguntaba cuándo me encontraría. María, la voz de Alexander le falló. Le debo una disculpa que nunca podré dar adecuadamente. No me debe nada. Le debo todo. Mi empresa, mi reputación, 50 millones de dólares. Pero más que eso, le debo decencia humana básica, y fallé completamente. María se hizo a un lado permitiéndole entrar. El apartamento era pequeño pero inmaculado, con un escritorio cubierto de documentos financieros y una computadora mostrando múltiples hojas de cálculo. Ha estado trabajando, observó Alexander. He estado preparándome para hoy durante 3 años. María señaló los documentos. Cada pieza de evidencia que el FBI necesitaba, cada registro financiero, cada comunicación que probaba el fraude. Lo reuní todo mientras limpiaba oficinas en Walsh & Associates. Luego continué monitoreando la situación después de venir aquí. Alexander recogió uno de los documentos. Era un análisis detallado de las irregularidades financieras de Tech Global, completo con referencias cruzadas y evidencia de respaldo. El trabajo era más que sofisticado, era brillante. Podría haber detenido esto hace años, dijo. ¿Por qué esperó? Porque necesitaba pruebas que se mantuvieran. Walsh & Associates destruyó mi reputación la primera vez, alegando que estaba descontenta y no era confiable. Necesitaba evidencia irrefutable y el momento adecuado para presentarla. María se sentó en su escritorio. Su inversión me dio ese momento. 50 millones de dólares de Alexander Romano le habrían dado a Tech Global la credibilidad para robar aún más. Así que se sacrificó para detenerlos. Sacrifiqué mi orgullo para salvar a inversores como usted. Hay una diferencia. Alexander miró alrededor del pequeño apartamento nuevamente, notando los muebles de segunda mano y la única ventana pequeña. María, así es como ha estado viviendo mientras yo he estado en mi penthouse, tratándola como si no importara. Me trató exactamente como la mayoría de la gente trata a los trabajadores de servicio, como si fuéramos invisibles. La diferencia es que usé esa invisibilidad como un arma. No entiendo. María se levantó y caminó hacia un archivador. Sacó una carpeta gruesa y se la entregó a Alexander. Ábrala. Dentro había cientos de fotografías, documentos y notas. Alexander reconoció su propia escritura en muchos de ellos. Contratos, memorandos, proyecciones financieras. Todos documentos que había tirado a la basura. Fotografió todo, respiró. Todo. Durante 3 años documenté cada trato comercial, cada decisión financiera, cada conversación que sucedió en esas oficinas después de horas. No para espiarlo específicamente, sino para entender cómo se toman realmente las decisiones financieras de alto nivel. Necesitaba saber cómo personas como Jennifer Walsh encontraban a sus víctimas. Alexander hojeó página tras página de documentación meticulosa. Esto es recopilación de inteligencia increíblemente sofisticada. Tengo una licenciatura en contabilidad forense y una maestría en investigación de crímenes financieros, dijo María de manera práctica. Antes de Walsh & Associates,
Trabajé para el Departamento del Tesoro, investigando lavado de dinero. Sé cómo construir casos. Las piernas de Alexander cedieron y se sentó pesadamente en el sofá de María. No es solo una contadora, es una investigadora federal, ex investigadora federal. Cuando denuncié a Walsh & Associates, no solo perdí mi trabajo en la firma, perdí mi autorización de seguridad, mi puesto gubernamental y toda mi carrera. Nadie en finanzas me contrataría después de que Jennifer Walsh corriera la voz de que era poco confiable y vengativa. Así que se convirtió en mujer de la limpieza. Tomé el único trabajo que podía conseguir que todavía me permitiera acceso a la información que necesitaba. Los empleados de servicios del edificio son invisibles para personas como usted. Tienen conversaciones sensibles justo frente a nosotros. Dejan documentos clasificados en sus escritorios. Discuten acuerdos de millones de dólares como si fuéramos muebles. Alexander pensó en todas las llamadas confidenciales que había tomado mientras María estaba en su oficina, todos los documentos que había dejado abiertos en su escritorio, todas las reuniones privadas que había celebrado sin considerar nunca que alguien podría estar escuchando. Escuchó todo, todo. Y lo que escuché confirmó que el fraude era más grande de lo que pensé originalmente. Tech Global no solo estaba cocinando libros, estaban apuntando a inversores específicos con proyecciones infladas artificialmente. Sus 50 millones iban a financiar su próxima fase de expansión, lo que habría llevado a aún más víctimas. El teléfono de Alexander vibró con otra alerta de noticias. El titular decía: esquema de fraude de Tech Global estimado en 400 millones. Se esperan más arrestos. 400 millones, susurró. Y eso es solo lo que han encontrado hasta ahora. María tomó el teléfono de sus manos. Señor Romano, usted no era su primer objetivo. Habría sido el más grande, pero no el primero. Han estado robando de fondos de pensiones, dotaciones benéficas y pequeños inversores durante años. Toda esa gente va a recuperar su dinero ahora, porque pasé 3 años construyendo un caso que el FBI no podía ignorar y los fiscales no podían perder. Alexander miró a María con nuevos ojos. No era la humilde mujer de la limpieza que había despedido. Era una investigadora de crímenes financieros que había derribado por sí sola una operación masiva de fraude mientras trabajaba como mantenimiento del edificio. Era posiblemente la persona más competente que había conocido. María, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta conmigo. Nunca he sido otra cosa con usted. Cuando trató de advertirme sobre Tech Global, ¿fue realmente porque no quería verme lastimado? ¿O fue porque necesitaba que retrasara la inversión para su investigación? María estuvo en silencio por un largo momento. Ambas, dijo finalmente. Necesitaba más tiempo para coordinar con el FBI, pero también lo observé durante 3 años. Lo vi donar anónimamente a las facturas médicas de sus empleados. Lo vi visitar a su hija cada fin de semana, aunque su exesposa lo hace difícil. Lo vi verificar personalmente al guardia de seguridad nocturno cuando tuvo un ataque al corazón. La garganta de Alexander se tensó. ¿Vio todo eso? Veo todo, señor Romano. Ese es mi trabajo. Y lo que vi fue un buen hombre cuya arrogancia estaba a punto de destruirlo. Así que sí, traté de salvarlo, incluso después de cómo me trató. Alexander se levantó lentamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puede. Esto ya no se trata de usted. Sí se trata de mí. La traté terriblemente y me salvó de todos modos. Eso dice algo sobre su carácter y algo terrible sobre el mío. María caminó hacia su ventana y miró el horizonte de la ciudad. Señor Romano, en unas 2 horas tengo una reunión con el FBI para finalizar mi testimonio. Mañana testificaré ante un gran jurado federal. La próxima semana probablemente estaré en cada programa de noticias financieras del país como la denunciante que derribó a Tech Global. Será reivindicada.
Todos sabrán que tenía razón. Todos sabrán que tenía razón sobre Tech Global. Pero todavía soy la mujer que estuvo en lista negra de las finanzas durante 3 años. Todavía soy la ex investigadora federal que tuvo que limpiar oficinas para sobrevivir. Eso no desaparece simplemente. El corazón de Alexander se rompió cuando entendió lo que estaba diciendo. Incluso con esta victoria, incluso con la reivindicación, la carrera de María había sido dañada irreparablemente. 3 años de limpiar pisos no desaparecerían de su currículum. «Trabaje para mí», dijo de repente. María se apartó de la ventana. «¿Disculpe?» «Trabaje para mí». No como mujer de la limpieza, sino como lo que es. Jefa de investigación financiera. Jefa de prevención de fraude. Crearé el puesto para usted. Señor Romano, Alexander. Llámeme Alexander. Alexander se siente culpable. Es natural, pero no es una razón para tomar decisiones comerciales. Esto no es culpa, es reconocimiento. Alexander sacó su teléfono y le mostró la alerta de noticias sobre Tech Global. ¿Ve este número? $400 millones en fraude. Eso es lo que descubrió trabajando sola, sin recursos, mientras fingía ser conserje. Imagine lo que podría lograr con un presupuesto adecuado y un equipo. María lo miró fijamente. «¿Está hablando en serio?» «Totalmente en serio, María. He pasado toda mi carrera contratando personas con títulos impresionantes y trajes caros que me dicen lo que quiero escuchar. Usted tiene títulos impresionantes y me dijo la verdad incluso cuando le costó su trabajo. Necesito a alguien como usted protegiendo mi empresa. ¿Alguien como yo? Alguien que ve lo que todos los demás pasan por alto. Alguien que se preocupa más por hacer lo correcto que por hacerlo popular. Alguien que pasó 3 años construyendo un caso federal mientras trapeaba pisos y nunca se quejó ni una vez». María se sentó frente a él. «¿Qué le hace pensar que querría trabajar para alguien que me llamó ignorante?» Alexander se encogió. «Porque le estoy pidiendo que me enseñe a ser mejor. No quiero ser el tipo de hombre que juzga a las personas por sus uniformes, en lugar de sus habilidades. No quiero ser tan arrogante que pierda advertencias obvias sobre errores de $50 millones. Sería un gran cambio para usted. Sería un cambio necesario para mí». Alexander se inclinó hacia adelante. «María, no solo le estoy ofreciendo un trabajo, le estoy ofreciendo los recursos para hacer lo que mejor hace, exponer fraudes y proteger a los inversores. Con el alcance de mi empresa y sus habilidades, podríamos prevenir otros esquemas como Tech Global antes de que sucedan». María estuvo en silencio durante varios minutos, estudiando el rostro de Alexander. Finalmente habló. «Tengo condiciones». «Nómbrelas». «Primero, reporto directamente a usted. Nadie más tiene autoridad sobre mis investigaciones». «Hecho». «Segundo, cuando encuentre problemas, ya sea con clientes, socios o acuerdos que quiera hacer, me escucha, sin importar cómo venga empaquetada la información». «Acordado». Tercero, implementa capacitación de sensibilidad para todos los ejecutivos. Todos en el liderazgo aprenden cómo valorar a los empleados independientemente de su posición o apariencia. Alexander asintió. «¿Qué más?» «Un salario inicial de $300,000 más beneficios más un presupuesto para un equipo de analistas. Eso es más de lo que pago a algunos vicepresidentes. Acabo de ahorrarle $50 millones y ayudé al FBI a recuperar 400 millones más. Creo que he demostrado mi valor». Alexander se rió, la primera risa genuina que había tenido desde que comenzó esta pesadilla. «Maneja una negociación dura. Aprendí del mejor 3 años viéndolo negociar». Alexander se levantó y extendió su mano. «¿Tenemos un trato, señorita Santos?» María estrechó su mano firmemente. «Tenemos un trato, Alexander. Pero empiezo el lunes y empiezo como yo misma. No más fingir ser algo que no soy». Cuando Alexander salió del apartamento de María, sintió algo que no había experimentado en años: humildad. Durante 3 años, la persona más calificada en su edificio había sido invisible para él. Había tratado de salvarlo del desastre y él había respondido con crueldad y arrogancia.
pero María Elena Santos lo había salvado de todos modos. 2 semanas después, Alexander estaba de pie ante todo el personal de Romano Industries en el auditorio principal del edificio. Detrás de él había una gran pantalla mostrando una foto de María en su nueva oficina, rodeada de documentos financieros y pantallas de computadora. «Quiero contarles a todos una historia», comenzó Alexander, «sobre una mujer llamada María Santos que trabajó en este edificio durante 3 años. La mayoría de ustedes la conocían como parte de nuestro personal de limpieza. Lo que no sabían es que María tiene una maestría en contabilidad forense y anteriormente trabajó como investigadora federal». Murmullos recorrieron la audiencia. Hace 2 semanas, María trató de advertirme sobre una inversión fraudulenta que habría costado a esta empresa $50 millones. Descarté su advertencia porque la juzgué por su uniforme en lugar de sus calificaciones. Estaba equivocado, y ese error podría habernos destruido a todos. Alexander hizo clic a la siguiente diapositiva, mostrando la cobertura de noticias de los arrestos de Tech Global. El coraje y la experiencia de María no solo salvaron a nuestra empresa. Su investigación de 3 años ayudó al FBI a descubrir un esquema de fraude de $400 millones. Ella es la denunciante cuyo testimonio llevó a múltiples arrestos y la recuperación de fondos robados para cientos de víctimas. La audiencia estaba completamente en silencio ahora. Hoy estoy anunciando 2 cosas. Primero, María Santos ha sido nombrada nuestra nueva jefa de investigación financiera, encabezando nuestra recién creada División de Prevención de Fraude. Segundo, efectivo inmediatamente. Todo el personal ejecutivo participará en capacitación de conciencia sobre prejuicios, para asegurar que nunca más pasemos por alto el talento debido a prejuicios o arrogancia. Alexander hizo una pausa, mirando los rostros en la multitud. María Santos limpió nuestros pisos durante 3 años mientras construía un caso federal y derribó a criminales financieros. Nos salvó a todos, mientras la tratábamos como si fuera invisible. Eso termina hoy. En Romano Industries, juzgaremos a las personas por sus habilidades y su carácter, no por sus títulos de trabajo o apariencias. Cuando terminó la presentación y los empleados salieron, Alexander vio a María de pie en la parte trasera del auditorio. Llevaba un traje profesional, pero su postura era la misma de siempre, confiada, observadora, lista. Se acercó al escenario cuando la sala se vació. «Buen discurso», dijo simplemente. «¿Cree que marcará la diferencia?» «Es un comienzo. El cambio lleva tiempo, pero al menos se está intentando». Alexander bajó del escenario. «María, tengo que preguntar, ¿de estos 3 años?» María consideró la pregunta. «Me arrepiento de que tomara tanto tiempo obtener justicia. Me arrepiento de que otras personas resultaran heridas mientras reunía evidencia, pero no me arrepiento del trabajo en sí. Alguien tenía que detenerlos. ¿Incluso si le costó todo?» «No me costó todo». María sonrió. «Me costó una carrera que había superado y me dio un propósito que no sabía que necesitaba. Además», añadió, «alguien me dijo una vez que a veces las voces más importantes son las que la gente elige no escuchar». Alexander se rió. «Eso suena familiar». «Debería. Ha escuchado esa voz durante 3 años. Simplemente no estaba escuchando». Mientras salían juntos del auditorio, Alexander se dio cuenta de que María Santos le había dado más que solo una inversión salvada. Le había dado una lección de humildad que cambiaría cómo veía a cada persona que trabajaba en su edificio. La mujer que una vez vació su papelera era ahora la persona en quien más confiaba para proteger el futuro de su empresa. Y por primera vez en su vida, Alexander Romano entendió que el verdadero valor no tenía nada que ver con oficinas en las esquinas o trajes caros. Tenía todo que ver con el carácter, la competencia y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. ¿Qué pensaste de esta historia? Suscríbete